Es un hermoso Shabbat en la Kehilá o Kehilá ubicada en la ciudad de Loren, Ohio. Nuestro nombre es Hechos 24:14. Es para nosotros un privilegio expresarnos no solo en una manera, sino a través de estas ondas hercianas que llegan desde un púlpito a donde el predicador ordinario de un púlpito no puede llegar. Es la maravilla de la tecnología. Y hoy nos expresamos en algo corto, pero no por corto es que deja de ser sabroso, sino que es maravilloso cuando nosotros nos expresamos en la forma que Abba Kadosh quiere que en este Shabbat nosotros recibamos este mensaje. Personajes insignificantes pero necesarios. Doña Luisa May Alcott dice que hasta las personas más insignificantes ejercen cierta influencia en el mundo. O sea que no hay nadie completamente insignificante, sino que todos, en una manera más que otros, tenemos algo que aportar a la cultura, al ingenio, a la sabiduría, al conocimiento y al hábitat del medio ambiente de un mundo entero. Esto hace que nosotros entendamos que todos somos necesarios y que por poco que hagamos, siempre estamos haciendo algo. Los filólogos encuentran que la Biblia tiene 156 personajes, de los cuales cualquier predicador ordinario pudiera traer una predicación maravillosa. 156. Pero de estos 156 no se cuentan los que son de segunda y de tercera mano. Estos son 156 ilustres, que a un predicador se le hace fácil desarrollar una predicación porque son hombres de renombre, que han establecido historia, y el verso que le acompaña al lado de su nombre es suficiente herramienta, tiene suficiente material para no poder desarrollar una predicación larga. Ahora, hay nombres pequeñitos que están olvidados, o pronombres, o personas aún sin nombres, relativos se llaman, que están escondidos en una línea, y el predicador necesita ingenio, intelectualidad, investigación. Necesita sobre todo el Espíritu Santo para traer, para hacer relucir esos nombres que están perdidos. En el día de ayer vimos un nombre perdido aparentemente y nos sirvió de mucho averiguar acerca de él. Los escritores antiguos, los que estaban escribiendo, ¿verdad?, estas hermosas proezas que hoy nosotros las leemos, estos introitos que forman parte de nuestro existir y que es parte de nuestra existencia como pueblo. Cada Shabbat aparecemos a la sinagoga con el deseo de comer, con el deseo de recibir, con el deseo de lo que Abba Kadosh tiene que decirnos. Y entonces encontramos que los escritores antiguos frecuentemente minimizaban cuando estaban escribiendo a la persona adversa a la que van a convertir en héroe. Quiere decir que si están hablando de David, a la otra contraparte la hacen más pequeña. Porque si tú con tu pluma en el arte de la filología o filología, tú vas haciendo más pequeño, lo logras hacer demasiado de pequeño, no tienes que engrandecer tanto a tu héroe. Porque con bajar a la persona adyacente al héroe, el héroe va creciendo. Entonces el lector, cuando entra a leer estas maravillosas proezas, se llena de un placer, de algo maravilloso, y ve tan grande, es el arte de hablar, ve tan grande al personaje principal. Por eso el libro de los Hechos dice, y hablaron de tal manera que muchos creyeron. Es el arte de hablar, el arte de la comunicación, el arte de propagar un mensaje y llevarlo a la mente y al corazón de un pueblo. El arte de escribir una historia y que interese. Una historia puede ser escrita y no interesar de acuerdo a las letras, de acuerdo a cómo acomodamos esa historia escrita, es que el lector la percibe y la vive. Y nosotros encontramos que los escritores antiguos frecuentemente minimizaban la sensibilidad de los personajes secundarios para de esta manera mostrar su contraste con el héroe, que forma la parte principal o del escrito o de la predicación que ellos querían llevar o del mensaje. Pero Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 14, en el verso 24 en adelante, dice, Yahweh Sebaot juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Claro que algunas versiones pálidamente reflejan lo que se dijo en el original hebreo. Y cuando son traducidas a las lenguas que no son lenguas hebreas, mayormente las lenguas románticas, se pierde muchísimo de lo que quiso decir o de lo que fue expresado en el momento que se dijo el versículo o el capítulo.
Y ahora damos gracias a los grandes estudiosos que encuentran que el verso podía rezar, podía oírse de esta manera. Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se harán las cosas de la manera que yo las he pensado y las he ideado y serán confirmadas como yo lo planeé. Aleluya. Dice, este es el consejo que yo he acordado sobre toda la tierra, porque Yahweh de los ejércitos ya lo planeó, lo determinó, y ¿quién lo va a impedir? Santo, aleluya. Señor, cuando entonces leemos, siéndole más fiel a la lengua hebrea, entendemos que es cierto que ni una hoja de un árbol se mueve, sino es sin su consentimiento. Que parece ser que en la vida todo está fríamente calculado. Que aún los momentos de felicidad, como los momentos de tristeza, los momentos de llenura, como de escasez, todo va como planeado de antemano, porque dice, primero se sienta y lo idea, pone esa idea en su mente, y después que tiene su idea en su mente, ejecuta un plan, lo establece y dice, y se dará tal cual lo planeó. Algunos eruditos tienen la tendencia a pensar, entonces, este Dios hay que estudiarlos de otra forma de la que nos enseñaron. Puede ser entonces que algunas cosas que pensamos que eran para mal, es que se planeó así para que reabunden para bien. Habría que entender entonces que son escenarios que se preparan para al fin y al cabo, ese escenario termina en lo que ya está determinado y preparado de antemano, muchísimos años antes que nosotros naciésemos. No habíamos nacido todavía aún. Es maravilloso ver la forma que Isaías nos presenta esta parte. Dice, Yohanan o Juan nos dice en el capítulo 6, después de esto Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó allí con sus talmidines. Y estaba cerca la Pascua, las fiestas de los Yahudí. Cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus talmidines, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Yeshua dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los talmidines, y los talmidines los repartieron entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus talmidines, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. De primera intención, así cuando llegamos al verso, el verso se encuentra sinestésico, yerto y muerto por las edades. Es solamente cuando el Espíritu Santo hace un close-up que comienzan esas letras a moverse, como dice en Juan capítulo 6, y a formarse, y se convierten en espíritu y en vida. Claro que con el intelecto que te ha dado Dios a ti, me ha dado a mí, y a cualquiera otro que esté en sus manos, encontramos lo que le acababa de explicar ahorita. Durante 7 veces a propósito se ha usado el nombre de Yeshua. Lo van elevando. Se utiliza 2 veces el nombre de Felipe, que siempre es incrédulo, es un hombre puro natural, que nunca ve lo milagroso, que nunca espera nada milagroso, que él solamente cree en lo que ve, y por eso Felipe se perdió muchas cosas hermosas.
pero se utiliza 2 veces para que tu imaginación grabe el nombre de Felipe. Y se utiliza una sola vez la palabra de Simón Pedro, porque ya Pedro había ganado cierta credibilidad entre los discípulos, como que cuando había problemas, como cuando había una situación que había que encararla, Pedro era el hombre que estaba ahí dispuesto, no solo mental, intelectual, sino físicamente. Estaba preparado para enfrentar cualquier situación adversa. Y solamente mencionan una vez, olvidadiza quizás, por trasmano, así un poco pintoresca, el nombre de Andrés. Entonces, cuando el lector lee, como desconoce las leyes que gobiernan la Escritura, queda grabado el mensaje principal, pero queda un mensaje escondido que hemos pasado por alto por no atender las leyes que cobijan los sistemas de escrituras y de enseñanzas. 7 veces el nombre de Yeshua, 2 veces el nombre de Felipe, 1 vez el nombre de Andrés y 1 vez el nombre de Simón Pedro. Ya está la escenografía, ya se le ha presentado, si queremos llamarle así, una película al mundo. Pero ha quedado una persona que ni siquiera lo nombraron. Ha quedado una persona que no tiene nombre, porque en la fila de este mundo solamente se connotan o se dejan ver los que llevan pancartas o ellos mismos venden sus personalidades. Pero vemos gentes que vamos en una fila enorme y pasamos por desapercibidos. Y sea cualquiera que sea tu nombre, Ramón, Pepe, Juan, José, Lucas o Cheo, tú eres parte de la vida transitoria de un pueblo. Y vivirás y te acabarás y nadie se acordará de ti. Y pareciera ser que no fue a propósito, porque acabo de leer que en Isaías 14, todo lo que sucede, todos los escenarios, todo está preparado, fríamente calculado de antemano, miles de años por un creador supremo, que se sienta primero a pensar, hace la idea en su mente y luego la lleva a un tafnit y convierte esa idea en algo real, en algo, y se cumple tal como él lo pensó y dice, y a la vez que yo diseñe, ¿quién va a dañar ese diseño? Santo, bendito. Así que si Dios dijo que tú vas a ser pastor, tú puedes brincar, decir, no, yo no, vas a ser pastor. Si dijo que vas a ser cantante huyendo, preso en la cárcel, bañándote, allá tienes que cantar. Pero vas a cantar. Es maravilloso el Dios que adoramos. Todo está fríamente calculado, porque es que antes de que tú nacieras ya los planes estaban hechos.